Muchísimas gracias a usted por permitirnos una vez más entrar hasta la intimidad de su hogar, en donde vamos a meditar, a reflexionar y a orar con Lectio Divina, un programa que es presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma y equipo de colaboradores, con el fin de que usted medite lo que la palabra de Dios nos presenta a diario. No me abandones, Señor Dios mío. No te alejes de mí. Ven deprisa a socorrerme, Señor mío, mi Salvador. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente. Concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: Teme al Señor tu Dios, y guarda todos sus preceptos y mandatos, que yo te he transmitido hoy, a ti, a tus hijos, y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos siempre, y así prolongarás tu vida. Escucha, pues, Israel, guárdalos y ponlos en práctica, para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 17. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Bendito sea, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias, y mostraste tu amor a tu elegido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes,
porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Canta aleluya, canta aleluya al Señor, al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Ahora que ya hemos escuchado los textos bíblicos, nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, que pone en el amor el perfecto cumplimiento de la ley. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en este último domingo de octubre, cuando nosotros, viviendo la pandemia y suplicando a la Virgen del Rosario que interceda para que termine, también escuchamos la palabra de Dios, porque el domingo es el día del encuentro con el Señor. No vamos a encontrarnos con un mensaje, con una idea, sino con una persona viva. Y naturalmente, para que esto sea posible, nosotros invocamos al Espíritu Santo, que es el que nos congrega para escuchar la palabra y alimentarnos de la Eucaristía. Y decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo el mensaje de la palabra de Dios hoy, porque hemos venido a través del Evangelio, naturalmente de San Marcos, viendo cómo hay que hacer ciertas opciones. En la vida el Señor nos da la oportunidad de decidirnos. Alguien me comentaba que había acudido a un curso de teología, estudio de la fe, y le habían recordado que Dios nos da siempre inteligencia para comprender sus caminos, voluntad para poder cumplir lo que entendimos y libertad para poder hacer esto libremente. Inteligencia, voluntad y libertad. Es esto lo que se necesita para poder acoger los mandamientos de Dios. ¿Y qué son los mandamientos de Dios? El camino de la vida. Cuando nos apartamos del camino, imagínense una carretera, ¿no? Dice uno, si me salgo de la carretera, pues me va mal, me accidento. Exactamente, no son prohibiciones. Por eso hoy insiste el libro del Deuteronomio diciendo: teme al Señor tu Dios, o sea, respétalo, ¿no? Y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy. Importante, porque el Moisés está hablando al pueblo, pero en el fondo es el Señor el que da estos mandamientos. Así serás feliz y multiplicarás la vida. Graba en tu corazón estos mandatos que te he transmitido. El corazón en la Biblia es el centro de las decisiones, ¿no? Se pensaba que ahí estaba el amor, el odio, hacer el bien, hacer el mal. Y es curioso porque hoy en el Evangelio un maestro le pregunta a Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Es un escriba, alguien que sabía la ley. Y Jesús le responde: el primero es: amarás al Señor tu Dios. Exactamente lo mismo del Deuteronomio, ustedes pueden ver, ¿no? Es el único Señor. Qué importante, no tener idolatría del dinero, del egoísmo, del placer, todos estos dioses que dañan, que destruyen. Y lo amarás con todo tu corazón, o sea, con las decisiones firmes, con toda tu alma. El alma es aquello que nos inspira, ¿no? La orientación, lo que nos hace vivir, con toda tu mente. Imagínense, hermanos, tenemos en la cabeza conocimientos como nunca, la humanidad está llena de conocimientos, pero poco conocemos de Dios, de sus caminos. Alguien me decía: tengo 3 maestrías, pero no sabía ni los 10 mandamientos. Esto es una pena, y con todas tus fuerzas. La fuerza es aquello que nosotros tenemos en el campo productivo, ¿no? No podemos decir que seamos creyentes y, por ejemplo, propiciemos el vicio, propiciemos la droga, propiciemos el mal. Podemos a veces trabajar con mucha fuerza para el mal y no para el bien. Pero Jesús agrega un segundo: y a tu prójimo también como a ti mismo. Esto vale más que todos los holocaustos. El amor a sí mismo, pues no es el egoísmo, ¿no? Es el aprecio de la vida, y el Papa Francisco lo dice muy bien: ponerse en los zapatos del otro. ¿Cuántas veces juzgamos desde el egoísmo al otro y no pensamos en abrirnos a su realidad,
Amar al otro como a nosotros mismos, pues naturalmente es apreciarle, protegerle, promover su vida. Preparémonos a la meditación. En estos momentos nos preparamos para meditar y nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos presente los mandamientos de Dios? Sí, yo aprendí los 10 mandamientos en la doctrina, pero mire, se me olvidó porque es cosa de niños. No, no es cosa de niños, es para toda la vida. Repasamos estos mandamientos, tenemos ese deseo de profundizar y si no entendemos, preguntamos al sacerdote, al laico instruido. Y segunda pregunta, ¿unimos el amor a Dios y el amor al prójimo? A Jesús le preguntaron por un mandamiento y él responde con el primero y el segundo. O nosotros separamos ese amor a Dios, el prójimo le despreciamos, en fin, caemos en ese error. Preparémonos a la oración. Ahora pongámonos en oración, preguntándonos, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es el verdadero Maestro y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Te ha preguntado un escriba, un maestro de Israel, por el mandamiento mayor y respondes claramente que son 2. Primero a Dios y al prójimo también. Gracias, Señor Jesús, nos enseñas el camino de la vida. Recordamos lo que decía tu siervo San Agustín, no podemos llegar al Dios al que queremos, despreciando al prójimo que está a nuestro lado. Que podamos equilibrar ese amor al Padre, ante todo, a Dios mismo y al hermano, que también es hijo de Dios. Amén. Ahora es el momento de la contemplación, es el momento de colocarse en la presencia del Señor. Hoy en la contemplación tomamos la antífona del Salmo 17, yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Fíjese que este es un salmo de alabanza, expresa el amor. Dice, Señor, tú eres mi salvación, mi escudo, mi castillo. Pero ¿cómo se da esto? Bueno, se da cuando nosotros entramos en los mandamientos de Dios, porque son mandamientos que nos protegen del error. El error está fuera de la voluntad de Dios. Hay muchas cosas buenas, claro, en el mundo, pero cuando entramos a esta voluntad de Dios, nos encontramos protegidos, nos encontramos a salvo en el camino de la vida. Entremos en el silencio de la contemplación, imaginemos a Jesús que está hablando con este maestro de Israel y nosotros, apreciando los mandamientos, decimos, yo te amo, Señor, tú. De la acción, preguntémonos,
¿Qué me hace vivir el texto? Finalmente, en la acción, hoy con la gracia del Señor tomamos 2 compromisos. El primero, naturalmente, saber que el amor es el centro de la vida cristiana. No son obras, ofrendas, dones especiales, espectáculos, todas estas cosas que se dan en el mundo de un mal pentecostalismo, ¿no? Todo se le pone énfasis al show, a una especie de milagros, pero hacer solidaridad con el prójimo, esto muy poquito. Segundo, revisar. Quizás estamos uniendo, o más bien dicho, separando el amor de Dios del prójimo, y no es posible. El prójimo también es una presencia de Dios. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. El Dios que tú adoras, al que quieres llegar, está presente también en tu hermano. Hoy, final de mes, recordemos, mañana es una tremenda solemnidad, la de Todos los Santos. No es Halloween, pero esto del Halloween se ha metido por todas partes y es un comercio, es una especie de fiesta que habla de los santos. Halloween quiere decir cabalmente algo relativo a los santos, a todos los santos, pero se ha pervertido en el día de las brujas, de los espantos, del show. No, tengamos cuidado, mucho menos propiciemos estas cosas. Pensemos muy bien en prepararnos a esa solemnidad importantísima de todos los santos. Terminando el mes de Rosario, pedimos a María Santísima que nos libre de la pandemia, que interceda. Hemos orado el Rosario en este mes, ella sigue con nosotros siempre. Le pedimos por el fin de esta pandemia y le pedimos esto en intercesión también de San José, patrono universal de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén.